En la clase de Revit de hoy vamos a ver cómo podemos exprimir al máximo las ventajas que nos ofrecen las familias RPC y más concretamente las familias RPC de vegetación. Es una clase que la voy a dividir en una serie de 3 vídeos. En este de hoy voy a explicar cómo tener nuestros mejores árboles en tan solo un archivo de familia y cómo poder modificar su altura por ejemplar sin vernos obligados a duplicar por cada altura diferente. En el segundo vídeo voy a ver cómo añadir representaciones de plantas y alzados a partir de archivos de AutoCAD. Y en el último vídeo, que tan solo van a recibir mis alumnos del máster de Revit y los suscriptores de la newsletter de VMAX, veo un recurso muy útil para meter muchos árboles de una manera sencilla en proyectos que estén rodeados de vegetación. Todos los archivos de vegetación que utilizo en esta clase voy a añadirlos al material didáctico que reciben los alumnos del máster de Revit. Y en unos días escribiré a mis suscriptores de la newsletter de VMAX para que también puedan descargarse alguno de ellos. En este archivo que os dejo, lo que he ido haciendo es colocar uno al lado de otro todos los árboles que nos ofrecen las librerías de Autodesk. Al final, lo que tenemos como característica peculiar en la vegetación de Revit es que todas las familias que dejan en las librerías aparecen con unas iniciales al principio, RPC, que ya hemos visto en el curso las peculiaridades que tiene. Entonces, tenemos en las librerías diferentes familias y cada una de ellas tiene unas tipologías distintas de árboles, de manera que si tú al final colocas en tus proyectos diferentes tipos de árbol que estén en diferentes familias, no te va a quedar más remedio que ir cargando todas ellas en los proyectos y luego eligiendo tipos dentro de esas familias. Además, estos archivos RPC tienen como inconveniente que la altura se configura por tipo, es decir, que nos tenemos que meter en editar tipo y por cada altura diferente nos vemos obligados a duplicar. Y esto es muy incómodo porque al final lo más normal es que en los proyectos utilicemos el mismo tipo de árbol pero con diferente altura, de manera que si al final tenemos bastantes tipologías de árbol que encima tenemos que ir duplicando por cada altura distinta, pues se nos complica un poco el proceso y al final tenemos en el navegador las mismas tipologías de árbol duplicadas pero con una altura diferente. Y dices, oye, vamos a intentar ver cómo puedo simplificar todo este proceso de los árboles y ver un recurso para poder tenerlos por ejemplar, es decir, que podamos modificar su altura por ejemplar sin vernos obligados a estar duplicando. Entonces, lo primero que yo he ido haciendo es quedarme con árboles que tengan la representación en alzado que más puede acercarse a mi estilo que yo utilizo en los proyectos. Luego más adelante vamos a ver cómo poder también añadir representaciones en planta y alzado desde archivos de AutoCAD. Pero lo primero que yo hago es quedarme con tipos de árbol que tengan una representación que en alzado, pues oye, a mí me convenza. De hecho, en muchos proyectos sigo utilizando la representación que tienen los árboles de Revit porque sí que me gusta cómo quedan luego en los alzados, en las secciones y en los 3Ds del proyecto. Entonces, lo que he hecho es ir haciendo una selección de aquellos árboles que más me convencen y una vez que ya tengo esa selección, lo que tenemos que hacer es crearnos una familia de vegetación desde cero. Entonces nos tendríamos que ir aquí, archivo, nueva, familia, y cogemos vegetación métrica, ¿vale? Por el momento no hacemos nada con familia RPC métrica, que ya veremos que esto también puede ser muy útil, pero por el momento, vegetación métrica. Abrimos, ¿y cuál va a ser la idea? Lo que ya hemos estado viendo en otras clases del curso, la posibilidad que tenemos de anidar familias dentro de otra. Entonces, no voy a explicar todo el proceso entero en esta clase, porque luego os dejo el archivo con los árboles, pero la idea es, una vez que estamos aquí, nos tenemos que ir a la ficha insertar y aquí tendríamos que cargar familia. ¿Cuál sería la idea? Si tú al final quieres tener en un solo archivo todos los árboles que tú has seleccionado porque te pueden gustar, lo que tienes que hacer es cargar absolutamente todas esas familias en este archivo, de manera que aquí aparecerían todas las familias. Os lo voy a enseñar con el archivo que ya está preparado para esta clase. Fijaos, aquí os enseño este archivo en el que he ido cargando todas las familias y, por supuesto, he hecho dos cosas que son fundamentales. La primera, cambiar todas las nomenclaturas y quedarme con una nomenclatura mía lo más sencilla posible y, por supuesto,
luego he ido eliminando aquellas tipologías que yo no voy a utilizar en los proyectos. Al final se llamaban RPC tropical y luego tenías dentro tipologías con el nombre muy concreto. Pues en este caso lo que he ido haciendo es, por ejemplo, coger la inicial de palmera e ir dejando las palmeras que a mí más me gustan. Ni siquiera poner en el título la descripción de esa palmera, porque si al final son los árboles que más voy a utilizar en los proyectos, tampoco me interesa al 100% qué tipo de palmera es en concreto, porque yo estoy pensando más en la representación que va a tener tanto en el 3D como en los alzados y por tanto a mí me merece mucho la pena quedarme con las nomenclaturas más esquemáticas posibles. Entonces he ido cargando todos los árboles que yo he seleccionado del archivo de los árboles y, como hemos visto en otras clases, lo fundamental que va a tener este archivo, si nos vamos a la herramienta tipos de familia, es crearnos un parámetro de tipo de familia, en este caso tipo de árbol. Y este parámetro, si lo editamos, la característica que tiene es un parámetro de tipo de familia. Ya lo hemos visto en clase, no voy a volver a explicarlo desde cero, pero este parámetro nos va a permitir, cuando carguemos en el proyecto, poder elegir, si encima lo haces por ejemplar, uno por uno, sin tener que duplicar, el tipo de familia de vegetación que esté cargado en la propia familia, que esté anidada en la propia familia, de manera que yo luego, con una sola familia de árboles, RFA, voy a poder seleccionar diferentes árboles que antes me ofrecía Revit como familias sueltas. Voy a poder elegir coníferas, voy a poder elegir palmeras, voy a poder elegir cualquiera de los árboles o plantas desde una sola familia. Y aquí viene la otra característica que va a tener este RFA, que también es muy interesante. Poder tener alturas por ejemplar. ¿Qué es lo que ocurre? Que como ya la familia de vegetación viene con el parámetro altura, y este parámetro de altura es suyo, y no lo puedes colocar como ejemplar, lo que tienes que hacer es crearte tú un parámetro tuyo, en este caso yo me he creado un parámetro compartido que se llame guión altura, y te creas un parámetro tuyo por defecto para que sea un parámetro por ejemplar. Y lo que tienes que hacer ahora es meterte en todas las tipologías de las familias de árbol que has anidado y en la ventana de editar tipo vincular el parámetro altura oficial que tienen las familias de vegetación de Revit con el parámetro altura creado por nosotros que es de ejemplar. De manera que con estos dos parámetros que nos hemos creado, el de tipo de árbol y el de altura por ejemplar, importante, hago un paréntesis, el de tipo de árbol, lo que hay que hacer es seleccionar de todas las familias que hemos cargado, la única que hemos metido en el archivo, que solo hay que meter una, y hay que vincular texto de etiqueta con el parámetro de tipo de árbol. Que eso se me ha olvidado decirlo hace unos minutos, porque como os digo que ya lo hemos explicado en otras clases, me lo he saltado y bueno, por lo menos quiero recordarlo también en esta clase para que lo tengáis en cuenta. Cuando carguemos esta familia en un proyecto, vamos a poder cambiar por ejemplar, sin tener que duplicar, tanto el tipo de árbol que queremos como la altura que estamos buscando. Fijaos, la familia cargada en un proyecto, me vengo aquí al navegador a la categoría vegetación, solo tengo un RFA de árboles, luego veremos este otro segundo RFA para casos de proyectos que estén en entornos muy naturales y estén rodeados de muchos árboles, pero fijaos que con una sola familia de árboles podemos tener palmeras, podemos tener coníferas, podemos tener otro tipo de árbol de los que nos ofrecen en las librerías y si pincho en uno de ellos, ya no tengo ni siquiera que meterme en editar tipo porque los parámetros fundamentales los vamos a poder configurar por ejemplar y tengo aquí tipo de árbol vegetación donde tengo en el desplegable la posibilidad de cambiarlo por todas las familias que estaban anidadas en la familia de árboles. Árboles, palmeras, coníferas, plantas y luego, una vez que he decidido el tipo de vegetación, nos toca configurar el parámetro altura y también se hace por ejemplar, de manera que hemos simplificado muchísimo el proceso y con un solo RFA ahora podemos tener todos nuestros mejores árboles y encima poder modificar su altura sin tener que estar duplicándolos. Si te ha gustado la clase y has aprendido, te animo a suscribirte a la newsletter de VMAX, porque además de poder acceder al primer bloque del máster oficial de Revit, vas a poder acceder a clases exclusivas que no tengo subidas en mi canal de YouTube y, por supuesto, a becas especiales, promociones y regalos que tan solo reciben mis suscriptores. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Un abrazo!